Las manos le temblaban mientras sostenía el teléfono, observando las fotografías que nunca debieron existir. Jimena sintió como si el mundo se desplomara a sus pies por segunda vez en menos de una semana. Las palabras crueles que acompañaban cada imagen se clavaban en su alma como dagas afiladas, pero algo extraño sucedía en su interior. En lugar de derrumbarse completamente, una fuerza desconocida comenzaba a emerger desde lo más profundo de su ser. No lloró, no gritó. Simplemente guardó el teléfono en su bolso, se dirigió hacia el espejo del recibidor y se observó detenidamente. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la misma que había suplicado por amor apenas unos días atrás. Pero para entender cómo Jimena había llegado a ese momento de transformación, era necesario regresar al principio de esta historia, cuando aún creía que su matrimonio con Adrián podía salvarse. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. 6 meses antes, Jimena Morales despertaba cada mañana a las 5:30 en punto, como había hecho durante los últimos 15 años. Su rutina era precisa, meticulosa, diseñada para mantener el funcionamiento perfecto de un hogar que ella consideraba su obra maestra. A los 38 años, había dedicado más de la mitad de su vida adulta a construir un matrimonio que creía sólido e inquebrantable. La casa de 2 pisos en el barrio residencial de San Ángel era el reflejo de su personalidad, elegante, ordenada, llena de detalles cuidadosamente seleccionados. Cada mueble había sido elegido con amor, cada fotografía familiar colocada estratégicamente para recordar los momentos felices. Jimena se enorgullecía de mantener ese santuario funcionando como un reloj suizo, donde cada elemento tenía su lugar y su propósito. Adrián Castillo había sido el amor de su vida desde que se conocieron en la universidad. Él estudiaba administración de empresas, ella psicología. Se habían enamorado durante un proyecto conjunto en una materia electiva, y desde entonces parecían destinados a estar juntos. Adrián era carismático, inteligente, ambicioso. Tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación y esa capacidad natural para hacer que las personas se sintieran especiales en su presencia. Durante los primeros años de matrimonio, habían sido la pareja perfecta. Adrián construyó una exitosa empresa de consultoría empresarial, mientras Jimena trabajaba como psicóloga en una clínica privada. Habían viajado juntos, construido sueños compartidos, superado obstáculos como un equipo inquebrantable. Sus amigos los admiraban, sus familias los ponían como ejemplo de relación exitosa. Sin embargo, los cambios comenzaron de manera tan sutil que Jimena tardó meses en darse cuenta de que algo fundamental había cambiado en su matrimonio. Al principio, fueron pequeños detalles que ella justificaba como consecuencias naturales del éxito profesional de Adrián. Las reuniones que se extendían hasta altas horas, los viajes de negocios que se volvían más frecuentes, las conversaciones telefónicas que él mantenía en voz baja y que interrumpía abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Las llegadas tardías se convirtieron en una constante. Adrián llegaba a casa después de las 10 de la noche, cuando la cena ya se había enfriado y Jimena había terminado de ordenar la cocina. Sus explicaciones eran siempre las mismas. Un cliente exigente, una propuesta urgente, una junta que se había extendido más de lo esperado. Jimena aceptaba estas justificaciones porque confiaba en él, porque creía que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones externas. Pero la frialdad emocional fue lo que realmente comenzó a alarmarla. Adrián, que antes la recibía con besos apasionados y abrazos prolongados, ahora apenas la saludaba con un gesto distante. Sus conversaciones se limitaban a intercambios funcionales sobre las cuentas por pagar,
los compromisos sociales y las responsabilidades del hogar. Ya no le preguntaba sobre su día, ya no compartía anécdotas divertidas sobre sus clientes, ya no parecía interesado en conocer sus pensamientos o sentimientos. La intimidad física también comenzó a deteriorarse gradualmente. Los momentos de pasión que antes los unían se volvieron esporádicos, mecánicos, carentes de la conexión emocional que siempre había caracterizado su relación. Adrián parecía estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente, como si su mente estuviera en otro lugar, con otra persona. Jimena comenzó a cuestionar cada aspecto de sí misma. Se paraba frente al espejo analizando cada arruga, cada cambio en su cuerpo, preguntándose si había perdido el atractivo que una vez había cautivado a Adrián. Se compró ropa nueva, cambió su corte de cabello, se inscribió en clases de yoga con la esperanza de recuperar la figura que tenía en sus 20 años. Pero nada de esto parecía despertar el interés de su esposo. La impaciencia de Adrián se manifestaba en cada interacción. Cuando Jimena le hacía preguntas simples sobre su día, él respondía con monosílabos irritados. Cuando ella sugería planes para el fin de semana, él encontraba excusas para evitar pasar tiempo juntos. Cuando intentaba iniciar conversaciones profundas sobre su relación, él la interrumpía con comentarios sarcásticos o simplemente cambiaba de tema. Desesperada por salvar su matrimonio, Jimena decidió tomar medidas drásticas. Investigó sobre terapeutas especializados en terapia de pareja y convenció a Adrián de acompañarla a algunas sesiones. Durante las primeras citas, él se mostró reacio y defensivo, como si considerara que buscar ayuda profesional era una admisión de fracaso personal. La doctora Patricia Hernández, una psicóloga con más de 20 años de experiencia en terapia matrimonial, intentó crear un espacio seguro donde ambos pudieran expresar sus sentimientos sin temor al juicio. Jimena se abría completamente, compartiendo sus inseguridades, sus miedos, su desesperación por reconectar con el hombre que amaba. Adrián, por el contrario, participaba de manera superficial, ofreciendo respuestas políticamente correctas, pero emocionalmente vacías. Después de 6 sesiones, Adrián anunció que ya no asistiría más a terapia. Argumentó que era una pérdida de tiempo y dinero, que sus problemas no se resolverían hablando con una extraña sobre su vida privada. Jimena continuó asistiendo sola durante algunas semanas más, pero eventualmente abandonó también, sintiendo que era inútil trabajar en una relación cuando solo una de las partes estaba dispuesta a esforzarse. Las cenas románticas se convirtieron en su siguiente estrategia. Jimena comenzó a preparar comidas elaboradas, a decorar la mesa con velas y flores, a crear ambientes íntimos que recordaran los primeros años de su matrimonio. Adrián participaba de estas cenas con cortesía forzada, masticando mecánicamente mientras revisaba su teléfono o mantenía conversaciones superficiales sobre el clima o las noticias. Una noche, después de haber preparado su platillo favorito, pollo en salsa de vino tinto con papas gratinadas, Jimena decidió abordar directamente el tema que los estaba consumiendo. Con voz temblorosa pero decidida, le preguntó si todavía la amaba, si aún veía un futuro juntos, si había algo específico que ella pudiera hacer para mejorar su relación. Adrián la miró con una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de fastidio y lástima que la atravesó como un cuchillo. Le dijo que no todo en la vida tenía que ser analizado hasta el cansancio, que las relaciones tenían altibajos naturales y que ella estaba dramatizando problemas inexistentes. Terminó la conversación levantándose de la mesa y encerrándose en su estudio, dejando a Jimena sola con los restos de una cena que había preparado con tanto amor. Los gestos de amor se volvieron más desesperados y frecuentes.
Jimena le escribía notas que colocaba en su portafolio, le enviaba mensajes de texto durante el día recordándole cuánto lo amaba, le compraba pequeños regalos sin motivo aparente. Adrián recibía estas muestras de afecto con indiferencia creciente, como si fueran obligaciones molestas en lugar de expresiones genuinas de amor. Una mañana, mientras Adrián se preparaba para ir al trabajo, Jimena se acercó a él con una sonrisa nerviosa y le entregó una carta que había escrito la noche anterior. En esas 3 páginas había volcado todo su corazón, explicando cuánto valoraba su matrimonio, cuánto estaba dispuesta a luchar por ellos, cuánto lo necesitaba en su vida. Adrián tomó la carta, la guardó en su bolsillo sin leerla y se dirigió hacia la puerta. Esa noche, Jimena encontró la carta en el cesto de basura de su estudio, arrugada y con manchas de café. Fue en ese momento que algo dentro de ella comenzó a quebrarse de manera irreversible. El lunes fatídico llegó después de un fin de semana particularmente tenso. Adrián había pasado la mayor parte del sábado y domingo fuera de casa, alegando compromisos de trabajo que sonaban cada vez menos creíbles. Jimena había permanecido en casa, limpiando obsesivamente, reorganizando armarios, buscando actividades que la distrajera de la realidad que se negaba a aceptar. Esa mañana, Adrián se levantó temprano y se dirigió directamente a la ducha sin siquiera saludarla. Jimena preparó el desayuno como siempre, café negro para él, té de manzanilla para ella, tostadas con mermelada de fresa casera. Cuando él bajó, ya vestido con su traje azul marino favorito, ella intentó iniciar una conversación casual sobre los planes para la semana. Adrián se sirvió el café y la miró con una expresión que ella nunca olvidaría. Sus ojos, que una vez habían brillado con amor y complicidad, ahora la observaban con una frialdad que la paralizó. Se sentó frente a ella en la mesa del desayuno, el mismo lugar donde habían compartido miles de comidas durante 15 años, y sin preámbulos, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. No te amo. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Jimena sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Adrián continuó hablando con una calma que resultaba más devastadora que cualquier grito o explosión emocional. Me voy. Quiero empezar de cero con alguien que me entusiasme. La confesión llegó sin dramatismo, sin disculpas, sin la menor muestra de remordimiento. Adrián había tomado esta decisión hacía tiempo. Había planificado cada detalle. Había preparado mentalmente este momento. Para él era simplemente el final inevitable de algo que había dejado de funcionar. Para Jimena era el colapso completo de todo lo que había construido y valorado. Ella intentó hablar, hacer preguntas, entender qué había pasado, pero las palabras se negaban a salir de su garganta. Adrián terminó su café, se levantó de la mesa y anunció que volvería más tarde por sus cosas. No había espacio para negociación, no había posibilidad de conversación, no había esperanza de reconciliación. Jimena se quedó sentada en la cocina, rodeada por los restos de un desayuno que nunca terminaron, mirando fijamente la silla vacía donde Adrián había estado sentado momentos antes. El silencio de la casa se volvió ensordecedor, llenando cada rincón con el eco de las palabras que acababa de escuchar. Cuando Adrián regresó esa tarde, lo hizo con una eficiencia que resultaba insultante. Había empacado sus pertenencias en 4 maletas grandes, como si 15 años de matrimonio pudieran resumirse en unas pocas prendas de ropa y objetos personales. Jimena lo observó desde la escalera mientras él cargaba todo en su automóvil, moviéndose con la determinación de alguien que había tomado una decisión definitiva. Antes de partir, Adrián se acercó a ella con una expresión que pretendía ser conciliadora,
pero que solo conseguía ser condescendiente. Le dijo que no era culpa de ella, que simplemente habían crecido en direcciones diferentes, que merecía ser feliz con alguien que pudiera amarla como ella necesitaba ser amada. Estas palabras, que probablemente pretendían ser consoladoras, solo lograron hundir el cuchillo más profundo en su corazón, y así, sin ceremonias, sin lágrimas, sin una mirada hacia atrás, Adrián Castillo salió de la vida de Jimena Morales después de 15 años de matrimonio. Ella se quedó parada en la puerta de la casa que ahora se sentía como un mausoleo, viendo cómo el automóvil desaparecía en la distancia, llevándose consigo no solo al hombre que había amado, sino también a la mujer que ella había sido durante todos esos años. La conmoción inicial la mantuvo en un estado de entumecimiento emocional durante las siguientes 48 horas. Jimena se movía por la casa como un fantasma, realizando tareas automáticas sin procesarlas realmente. Preparaba comida que no comía, ordenaba habitaciones que ya estaban limpias, revisaba constantemente su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Fue entonces cuando apareció el mensaje que cambiaría todo. El miércoles por la mañana, Jimena despertó con la esperanza absurda de que todo hubiera sido una pesadilla terrible. Durante los primeros segundos de conciencia, antes de que la realidad la golpeara completamente, experimentó esa sensación familiar de paz matutina que había caracterizado sus mañanas durante 15 años. Pero cuando extendió su brazo hacia el lado derecho de la cama y encontró solo sábanas frías, la verdad la aplastó con la fuerza de un tsunami emocional. La casa vacía amplificaba cada sonido que hacía. Sus pasos sobre el parquet de madera sonaban como tambores fúnebres. El goteo del grifo de la cocina se había convertido en una tortura constante, y el silencio entre estos ruidos resultaba más ensordecedor que cualquier grito. Jimena caminaba de habitación en habitación como una sonámbula, tocando los objetos que Adrián había dejado atrás, como si pudiera invocar su presencia a través del contacto físico con sus pertenencias. El closet principal se había convertido en una zona de guerra emocional. Los espacios vacíos, donde antes colgaban las camisas de Adrián, parecían heridas abiertas en la organización perfecta que ella había mantenido durante años. Sus trajes habían desaparecido, pero el aroma de su colonia permanecía impregnado en las fibras de la madera, creando una presencia fantasmal que la perseguía cada vez que intentaba vestirse. Durante el primer día completo de soledad, Jimena intentó mantener su rutina normal como mecanismo de supervivencia. Se levantó a las 5:30, preparó café para 2 personas por costumbre y solo se dio cuenta de su error cuando sirvió la segunda taza en una mesa vacía. El desayuno se enfrió mientras ella permanecía sentada en la cocina, mirando fijamente el lugar donde Adrián había pronunciado las palabras que habían destruido su mundo. Sus intentos de normalidad se desmoronaron rápidamente cuando trató de llamar a su trabajo para avisar que necesitaba unos días de ausencia. La doctora Carmen Ruiz, directora de la clínica donde trabajaba, detectó inmediatamente la angustia en su voz y le ofreció todo el tiempo que necesitara. Jimena no había compartido los detalles de su crisis matrimonial con nadie, manteniendo la fachada de perfección incluso cuando todo se estaba desintegrando en privado. El teléfono se había convertido en su peor enemigo y su única esperanza. Cada vez que sonaba, su corazón se aceleraba con la posibilidad imposible de que fuera Adrián llamando para disculparse, para explicar que había cometido un error terrible, para rogarle que lo perdonara. Pero las llamadas eran de telemarketers, de su madre preguntando por qué no había contestado sus mensajes, de amigas que querían organizar cenas a las que ya no podría asistir sin exponer la vergüenza de su matrimonio fallido. La pérdida de apetito llegó de manera gradual, pero inexorable.
La comida había perdido completamente su sabor, convirtiéndose en una sustancia sin sentido que su estómago rechazaba automáticamente. Jimena intentaba comer mecánicamente, sabiendo que necesitaba mantener sus fuerzas, pero cada bocado se sentía como masticar cartón. En 2 días había perdido 3 kilos y sus mejillas comenzaban a mostrar los primeros signos de la demacración que acompaña al dolor emocional extremo. El sueño se había vuelto fragmentado e inquietante. Jimena dormía en episodios cortos de 1 o 2 horas, despertando constantemente con la sensación de que alguien la observaba o de que escuchaba ruidos en la casa. Sus sueños estaban poblados de versiones distorsionadas de recuerdos felices con Adrián, donde él aparecía y desaparecía como un espejismo, dejándola más confundida y dolida cada vez que abría los ojos. La rutina de limpieza obsesiva comenzó el jueves por la tarde. Jimena empezó reorganizando el armario de la ropa blanca, doblando y redoblando las sábanas hasta que quedaran perfectamente alineadas. Luego pasó a la cocina, donde limpió cada superficie múltiples veces, fregó el interior del refrigerador y organizó los gabinetes por orden alfabético. Esta actividad frenética le proporcionaba una sensación temporal de control en un mundo que se había vuelto completamente caótico. Durante estos momentos de actividad compulsiva, Jimena podía engañarse a sí misma, haciéndose creer que estaba bien, que podía manejar la situación, que tenía la fuerza necesaria para reconstruir su vida. Pero cuando terminaba cada tarea y el silencio regresaba, la realidad la golpeaba con renovada crueldad. Estaba sola. Adrián se había ido. Su matrimonio había terminado. Y ella no tenía la menor idea de cómo seguir adelante. Las lágrimas llegaban en oleadas impredecibles. Podía estar guardando los platos en el lavavajillas cuando de repente recordaba la manera en que Adrián solía robar bocados de comida directamente de su plato durante las cenas, y la imagen la hacía sollozar incontrolablemente. O podía estar doblando la ropa de cama cuando encontraba una de sus camisetas que había pasado por alto, y su aroma la transportaba inmediatamente a noches de intimidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. El viernes, Jimena intentó salir de la casa por primera vez desde que Adrián se había marchado. Necesitaba comprar comida, aunque sabía que probablemente no la comería, y quería mantener al menos la apariencia de funcionalidad. Se vistió cuidadosamente, aplicándose maquillaje para ocultar las ojeras y la palidez que revelaban su estado emocional. Pero cuando llegó al supermercado y vio parejas haciendo compras juntas, comentando sobre qué cenar esa noche o discutiendo sobre marcas de café, tuvo que abandonar el carrito lleno y salir corriendo hacia su automóvil. El viaje de regreso a casa fue borroso debido a las lágrimas que no podía controlar. Jimena manejó en piloto automático, guiándose más por la memoria muscular que por la visión clara. Cuando finalmente llegó a su entrada, se quedó sentada en el automóvil durante 20 minutos, mirando la casa que ya no se sentía como su hogar, reuniendo el valor necesario para entrar y enfrentar otra noche de soledad absoluta. Esa noche, mientras intentaba distraerse viendo programas de televisión sin prestar realmente atención, Jimena comenzó a experimentar los primeros ataques de pánico. Su respiración se volvía superficial y acelerada. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y sus manos temblaban incontrolablemente. La sensación de que las paredes se cerraban sobre ella era tan intensa que tuvo que salir al jardín trasero para buscar aire fresco. Bajo las estrellas, rodeada por el jardín que había cultivado con tanto amor durante años, Jimena experimentó un momento de claridad terrible. Se dio cuenta de que había perdido no solo a su esposo, sino también su identidad. Durante 15 años se había definido a sí misma principalmente como la esposa de Adrián, como la mitad de una pareja exitosa y admirada.
Ahora, sin esa relación, no sabía quién era supuestamente ser. El sábado llegó con una sensación de vacío que parecía tener peso físico. Jimena pasó la mayor parte del día en bata, alternando entre períodos de llanto incontrolable y momentos de entumecimiento emocional donde sentía como si estuviera observando su propia vida desde fuera de su cuerpo. Intentó llamar a su hermana mayor, pero colgó antes de que contestara, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo que había pasado. La idea de tener que contarle a la gente sobre el divorcio la llenaba de una vergüenza profunda e irracional. Sabía que no había hecho nada malo, que la decisión había sido completamente unilateral de Adrián, pero aún así se sentía como si hubiera fallado en el aspecto más importante de su vida. Se imaginaba las conversaciones susurradas de sus amigas, las miradas de lástima de su familia, las preguntas incómodas sobre qué había salido mal. El domingo por la mañana, Jimena hizo un esfuerzo consciente por levantarse temprano y ducharse. Se vistió con ropa normal, se peinó cuidadosamente y se maquilló como si fuera a salir, aunque no tenía planes específicos. La idea era convencerse a sí misma de que podía funcionar normalmente, de que podía recuperar el control de su vida paso a paso. Fue mientras estaba aplicándose rímel frente al espejo del baño que escuchó la vibración de su teléfono desde la recámara. Al principio ignoró el sonido, asumiendo que sería otro mensaje de su madre o una notificación de alguna aplicación. Pero la vibración se repitió varias veces seguidas, indicando que alguien le estaba enviando múltiples mensajes consecutivos. Cuando finalmente fue a revisar su teléfono, vio que tenía 7 mensajes nuevos de un número que no reconocía. El primer mensaje contenía solo texto. Hola Jimena, creo que es hora de que sepas algunas cosas sobre tu querido esposo. Su estómago se contrajo inmediatamente con una sensación de peligro inminente. El segundo mensaje contenía una fotografía. Al principio, Jimena no pudo procesar completamente lo que estaba viendo. La imagen mostraba a Adrián en lo que parecía ser una habitación de hotel, sonriendo de una manera que ella no había visto en meses. Pero no estaba solo. Había una mujer morena, aproximadamente de su edad, con el cabello rizado y una sonrisa que mostraba dientes perfectamente blancos. Los mensajes siguientes contenían más fotografías, cada una más íntima que la anterior. Adrián y esta mujer desconocida en un restaurante elegante, brindando con copas de vino tinto. Los dos en una playa, ella usando un bikini rojo y él con shorts de baño, abrazándose como adolescentes enamorados. Una imagen de ellos besándose apasionadamente contra la puerta de lo que parecía ser un apartamento lujoso. Pero las fotografías más devastadoras llegaron en los últimos 3 mensajes. Imágenes íntimas que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación entre Adrián y esta mujer. Fotografías tomadas en momentos de pasión que claramente habían sido capturadas con el conocimiento y la participación de ambos. Imágenes que mostraban una intimidad y una conexión emocional que Jimena no había experimentado con su esposo en más de 1 año. Cada fotografía venía acompañada de un comentario escrito por la remitente. Así es como un hombre se siente de verdad cuando está con una mujer que realmente lo inspira. Adrián me ha contado todo sobre ustedes. Dice que hacía meses que fingía porque sentía lástima por ti. Te lo quité porque nunca fue tuyo. Un hombre como él necesita una mujer que pueda mantenerlo interesado. El mensaje final fue el más cruel de todos. No te molestes en buscarlo o intentar contactarlo. Él está conmigo ahora, donde siempre quiso estar. Ya no tienes que seguir fingiendo que fueron felices. Ambos sabemos que eso terminó hace mucho tiempo. Jimena dejó caer el teléfono como si hubiera estado en llamas. El dispositivo rebotó en la alfombra de la recámara, pero ella no hizo ningún intento por recogerlo.
Se quedó paralizada, mirando fijamente el lugar donde había caído, mientras su mente intentaba procesar la información que acababa de recibir. La traición era doble y devastadoramente completa. No solo Adrián había estado teniendo una aventura durante meses, posiblemente años, sino que además había compartido detalles íntimos de su matrimonio con esta mujer. Había permitido que ella creyera que eran los problemas normales de una relación longeva, cuando en realidad él ya había emocionalmente abandonado su matrimonio mucho antes de su confesión del lunes. Las imágenes se repetían en su mente como un carrusel de tortura. La sonrisa genuina de Adrián, que no había visto dirigida hacia ella en tanto tiempo, ahora florecía libremente para otra mujer. La pasión que había estado ausente de su matrimonio durante meses estaba claramente viva y ardiente, pero dirigida hacia alguien más. El hombre que había conocido y amado durante 15 años había estado viviendo una vida secreta completa, experimentando emociones y conexiones que deliberadamente había ocultado de ella. La humillación era más intensa que el dolor. Jimena se dio cuenta de que había estado interpretando un papel en una obra de teatro donde ella era la única persona que no conocía el guión real. Mientras ella luchaba desesperadamente por salvar su matrimonio, asistiendo a terapia sola, preparando cenas románticas que él comía por cortesía, escribiendo cartas de amor que él tiraba a la basura, Adrián estaba construyendo una nueva vida con otra mujer. La sensación de haber sido una tonta completa la atravesó como un cuchillo. Todos esos meses de notar cambios en su comportamiento, de sentir que algo estaba mal, pero no poder identificar exactamente qué, de culparse a sí misma por no ser lo suficientemente atractiva o interesante para mantener su atención. Había estado en lo cierto todo el tiempo, pero había elegido creer en las mentiras porque la verdad era demasiado dolorosa para contemplar. Jimena se desplomó en el suelo de la recámara, sus piernas incapaces de sostener el peso de esta nueva realidad. Las lágrimas que habían venido esporádicamente durante los últimos días ahora llegaron en torrentes incontrolables. Sollozó hasta que su garganta se sintió en carne viva, hasta que su pecho dolió físicamente por la fuerza de su llanto. Pero junto con el dolor y la humillación, algo más comenzó a crecer en el centro de su ser. Una furia lenta y ardiente que empezaba en su estómago y se extendía hacia sus extremidades como lava fundida. No era solo rabia por la traición, sino indignación por la crueldad calculada de estos mensajes. Esta mujer no había enviado las fotografías por accidente o en un momento de pasión irracional. Había elegido cada imagen cuidadosamente. Había escrito cada mensaje con la intención específica de causar el máximo daño emocional posible. La realización de que había sido atacada deliberadamente por alguien que ni siquiera conocía personalmente agregó una nueva dimensión a su sufrimiento. No era suficiente que Adrián la hubiera abandonado. Esta mujer había decidido que también necesitaba ser humillada y destruida psicológicamente. Como si el simple hecho de ganar el afecto de Adrián no fuera suficiente, también necesitaba confirmar que había logrado aniquilar completamente a su predecesora. Jimena permaneció en el suelo durante horas, alternando entre episodios de llanto y períodos de entumecimiento, donde simplemente miraba hacia el techo. Su mente reproducía constantemente las imágenes que había visto, analizando cada detalle, buscando pistas sobre cuánto tiempo había durado la aventura, tratando de identificar momentos específicos en su matrimonio que ahora adquirían nuevos significados siniestros. El sol se había puesto cuando finalmente reunió la energía para moverse. Se arrastró hasta el baño, donde se observó en el espejo y vio a una mujer que apenas reconocía. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, su cabello despeinado, su maquillaje corrido creando líneas negras por sus mejillas.
parecía una versión fantasmal de sí misma, una sombra quebrada de la mujer segura y competente que había sido apenas una semana atrás. Si alguna vez has sentido que tocaste fondo como Jimena, dale like a este video para que más personas vean que siempre hay una forma de levantarse. Mientras se lavaba la cara con agua fría, intentando eliminar las evidencias físicas de su colapso emocional, Jimena tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. No iba a quedarse en el suelo. No iba a permitir que esta humillación la definiera. Y definitivamente no iba a permitir que estas dos personas que habían conspirado para destruirla salieran completamente impunes de sus acciones. Por primera vez en días, Jimena sintió algo diferente al dolor y la desesperación. Era pequeño todavía, apenas un destello, pero era inequívocamente real. Era determinación. Y aunque no sabía exactamente qué iba a hacer con esa determinación, sabía que había encontrado el primer hilo que la ayudaría a salir del abismo en el que había caído. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de la confesión de Adrián, Jimena se despertó diferente. No era que el dolor hubiera desaparecido, seguía presente como una herida profunda en su pecho, pero algo fundamental había cambiado durante la noche. Mientras se miraba en el espejo del baño, ya no veía a la mujer destruida de los días anteriores. Los ojos que la observaban desde el reflejo tenían un brillo nuevo, una determinación que no había existido desde que todo comenzó. La noche anterior, después de recoger el teléfono del suelo y revisar una vez más las fotografías enviadas por la amante, Jimena había tomado una decisión que marcaría el curso de todo lo que vendría después. No iba a ser víctima. No iba a quedarse en casa llorando mientras dos personas que habían conspirado para destruirla disfrutaban de su nueva vida juntos. Iba a luchar y lo haría de la manera más inteligente y devastadora posible. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor limpiara no solo su cuerpo, sino también los restos de la mujer derrotada que había sido durante la semana pasada. Cuando salió de la ducha, cada movimiento era deliberado y calculado. Se secó el cabello hasta dejarlo perfectamente liso. Se aplicó maquillaje con la precisión de una artista, eligiendo tonos que realzaran sus rasgos naturales, sin revelar las huellas del llanto de los días anteriores. El armario que había evitado durante días ahora se convirtió en su arsenal. Jimena seleccionó un traje sastre negro de corte impecable, uno que había comprado para ocasiones importantes, pero que nunca había usado porque Adrián había comentado que la hacía ver demasiado seria. Ahora, esa seriedad era exactamente lo que necesitaba proyectar. Se puso zapatos de tacón alto que agregaban autoridad a su estatura, y joyas discretas pero elegantes que habían sido regalos de aniversarios pasados, ahora resignificados como símbolos de su propia valía. Antes de salir de casa, Jimena se dirigió a su estudio personal, un pequeño espacio que había convertido en su oficina durante los años en que trabajaba desde casa ocasionalmente. Encendió su computadora portátil y abrió un documento nuevo. Durante los siguientes 30 minutos, escribió una cronología detallada de los últimos 6 meses de su matrimonio, documentando cada cambio de comportamiento de Adrián, cada mentira obvia, cada momento en que había intentado salvar su relación mientras él la saboteaba secretamente. La escritura de este documento fue catártica y reveladora. Al poner los eventos por escrito, Jimena pudo ver patrones que no había identificado mientras los vivía. Las supuestas reuniones de trabajo que coincidían sospechosamente con los fines de semana, los viajes de negocios que se habían vuelto más frecuentes y prolongados, las llamadas telefónicas susurradas que él explicaba como conversaciones con clientes difíciles. Todo cobraba sentido ahora, formando un mapa claro de traición planificada y ejecutada metódicamente. Cuando terminó el documento,
Lo guardó en una carpeta digital que tituló Divorcio, Evidencias, y lo respaldó en 3 ubicaciones diferentes. Esta organización meticulosa la tranquilizó, dándole la sensación de que estaba recuperando el control de una situación que había sido manejada por otros durante demasiado tiempo. Su primer destino fue la clínica donde trabajaba. Necesitaba hablar con la doctora Carmen Ruiz, no solo para pedir más tiempo libre, sino también para pedirle un favor que podría resultar crucial en lo que estaba por venir. Carmen había sido su mentora durante años y sabía que podía confiar en su discreción y apoyo. La oficina de Carmen estaba ubicada en el 3er piso de la clínica, con ventanas que daban a un jardín interno que siempre había proporcionado una sensación de paz. Cuando Jimena entró, Carmen inmediatamente notó el cambio en su demeanor. Ya no era la mujer quebrada que había llamado la semana anterior pidiendo tiempo libre, con voz temblorosa. Carmen la recibió con un abrazo maternal y le ofreció té, pero Jimena declinó cortésmente. Necesitaba mantener la claridad mental que había construido esa mañana. En voz calmada pero firme, le explicó a su jefa y amiga la situación real de su matrimonio, incluyendo los detalles sobre las fotografías que había recibido. Carmen escuchó en silencio, su expresión profesional ocultando mal su indignación creciente. Cuando Jimena terminó su relato, le hizo a Carmen la pregunta que había venido a hacer. Necesitaba una recomendación para el mejor abogado de divorcio en la ciudad. Alguien que no solo entendiera las complejidades legales, sino que también tuviera experiencia manejando casos que involucraran acoso psicológico y venganza emocional. Carmen no dudó ni un segundo antes de mencionar el nombre de Rodrigo Mendoza, un abogado especializado en derecho familiar que tenía reputación de ser implacable cuando sus clientes habían sido víctimas de abuso emocional. Con la recomendación en mano, Jimena se dirigió al edificio corporativo donde tenía las oficinas el bufete de abogados Mendoza y Asociados. El edificio era imponente, con fachada de cristal y mármol que proyectaba exactamente el tipo de autoridad y profesionalismo que ella necesitaba. Durante el viaje en elevador hacia el piso 15, Jimena repasó mentalmente los puntos clave que quería discutir, organizando sus pensamientos como si fuera una presentación de trabajo. La recepcionista la dirigió a una sala de espera elegantemente decorada con muebles de cuero y obras de arte contemporáneo. Jimena se sentó derecha, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante la mañana. No tuvo que esperar mucho antes de que una asistente la condujera hacia la oficina del licenciado Mendoza. Rodrigo Mendoza resultó ser un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una presencia que inmediatamente inspiraba confianza. Su oficina estaba llena de libros legales, diplomas y fotografías que documentaban una carrera exitosa defendiendo los derechos de personas que habían pasado por situaciones similares a la suya. Jimena comenzó su relato de manera cronológica y sistemática, presentando los hechos como si estuviera dando testimonio en una corte. Mendoza tomaba notas meticulosamente, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, lugares y circunstancias. Cuando Jimena llegó a la parte sobre las fotografías íntimas enviadas por la amante, Mendoza se enderezó en su silla, claramente reconociendo las implicaciones legales serias de esa acción. El abogado le explicó que lo que había sufrido constituía múltiples violaciones legales: adulterio documentado, invasión de privacidad, acoso psicológico y potencialmente difamación. Las fotografías íntimas enviadas sin su consentimiento representaban una forma de venganza pornográfica que tenía serias consecuencias legales. Además, el hecho de que Adrián hubiera compartido detalles íntimos de su matrimonio con su amante
quien luego usó esa información para atacarla, creaba un caso sólido para daños emocionales significativos. Mendoza le presentó varias opciones estratégicas. Podían proceder con un divorcio tradicional, buscando una división equitativa de bienes y manutención espousal estándar. O podían construir un caso más agresivo que incluyera demandas por daños morales, compensación por trauma emocional y medidas punitivas diseñadas para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de este tipo de comportamiento cruel. Sin hesitación, Ximena eligió la segunda opción. No era solo una cuestión de dinero o bienes materiales, era una cuestión de justicia y de enviar un mensaje de que las acciones tienen consecuencias. Mendoza sonrió por primera vez durante la reunión, claramente complacido de trabajar con una cliente que entendía exactamente lo que quería lograr. Pasaron las siguientes 2 horas desarrollando una estrategia legal comprehensive. Ximena autorizó a Mendoza a contratar investigadores privados para documentar la relación extramarital de Adrián, incluyendo cualquier evidencia adicional de gastos compartidos, viajes juntos o propiedades que pudiera haber adquirido con su amante. También discutieron la posibilidad de presentar cargos criminales contra la amante por acoso y distribución no consensual de material íntimo. El aspecto más satisfactorio de la reunión fue cuando Mendoza le explicó cómo las mismas fotografías que habían sido enviadas para humillarla se convertirían en las piezas centrales de evidencia en su caso. La ironía era deliciosamente cruel. En su intento de destruirla psicológicamente, la amante había proporcionado documentación irrefutable de la aventura extramarital, incluyendo fechas, ubicaciones y evidencia de intimidad física que sería devastadora en un procedimiento de divorcio. Cuando salió de la oficina del abogado, Ximena se sentía como si hubiera recuperado algo esencial que había perdido durante los meses de deterioro de su matrimonio. Era su sentido de agencia, su capacidad de influir en su propio destino en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones de otros. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan, un propósito y las herramientas necesarias para ejecutar ese plan. Su siguiente parada fue el banco donde ella y Adrián mantenían sus cuentas conjuntas. Durante 15 años de matrimonio, Ximena había sido meticulosa con las finanzas familiares, manteniendo registros detallados de ingresos, gastos, inversiones y ahorros. Ahora, esa organización obsesiva se convertiría en una ventaja estratégica crucial. Se reunió con Laura Vázquez, la gerente de cuentas que había manejado sus finanzas durante años. Laura conocía bien la situación financiera de la pareja y había notado algunos movimientos inusuales en las cuentas durante los últimos meses, pero había asumido que eran decisiones conjuntas. Ximena le explicó la situación y solicitó estados de cuenta detallados para los últimos 2 años, con especial atención a cualquier transacción que pudiera estar relacionada con gastos románticos o viajes. Lo que Laura le mostró fue revelador y enfurecedor. Adrián había estado utilizando tarjetas de crédito conjuntas para financiar su aventura extramarital. Había cargos de hoteles lujosos durante fines de semana, cuando supuestamente estaba en viajes de negocios, restaurantes caros para 2 personas durante las noches que decía estar trabajando tarde, y compras en joyerías y tiendas de ropa femenina que claramente no eran para Ximena. El más insultante de todos era un cargo por más de 3,000 pesos en una joyería de lujo, fechado apenas 2 semanas antes de que él le confesara que ya no la amaba. Había usado dinero ganado durante su matrimonio para comprarle joyas a su amante mientras preparaba abandonar a su esposa. La audacia y la crueldad de esta acción la dejaron momentáneamente sin palabras. Ximena solicitó que todas las cuentas conjuntas fueran congeladas inmediatamente
evitando cualquier movimiento adicional de fondos hasta que el proceso de divorcio determinara la división apropiada de activos. También abrió cuentas personales nuevas y transfirió la mitad de los ahorros familiares, una medida que Mendoza le había recomendado para proteger sus intereses financieros. Esa tarde, de regreso en casa, Jimena comenzó la tarea meticulosa de organizar toda la evidencia que había recopilado. Creó carpetas físicas y digitales para diferentes categorías: evidencia financiera, documentación de la aventura extramarital, registros de comunicaciones y testimonios de testigos potenciales. Cada documento fue escaneado, fechado y organizado cronológicamente. El proceso de organización era casi meditativo, proporcionándole una sensación de control y propósito que había estado ausente durante semanas. Cada papel que archivaba, cada fotografía que catalogaba, cada estado de cuenta que revisaba, la acercaba más a la justicia que buscaba. No era venganza ciega, era justicia calculada y meticulosa. Mientras trabajaba, Jimena reflexionó sobre el cambio fundamental que había experimentado en las últimas 24 horas. La mujer que había pasado la semana anterior llorando en el suelo de su recámara había sido reemplazada por alguien que ella apenas reconocía, pero que admiraba completamente. Esta nueva versión de sí misma era más fuerte, más decidida, más dispuesta a luchar por lo que merecía. Entendió que esta transformación no había sido instantánea, había sido el resultado de tocar fondo tan completamente que la única dirección posible era hacia arriba. Las fotografías enviadas por la amante, diseñadas para ser el golpe final que la destruiría completamente, en realidad habían sido el catalizador que necesitaba para encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía. Al anochecer, Jimena se preparó una cena apropiada por primera vez en una semana. No porque tuviera hambre, sino porque entendía que necesitaba nutrir su cuerpo para mantener la claridad mental y la energía física que requerirían los meses siguientes. Comió lentamente, saboreando cada bocado como un acto de autocuidado deliberado. Después de cenar, se sirvió una copa de vino tinto de una botella que había estado guardando para una ocasión especial. Originalmente, había pensado que esa ocasión sería algún aniversario futuro con Adrián. Ahora se daba cuenta de que la ocasión especial era su propia resurrección, su decisión de no permitir que otros escribieran el final de su historia. Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, Jimena durmió profunda y tranquilamente. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una manera de canalizarlo hacia algo productivo y poderoso. Su última conciencia antes de dormirse fue la satisfacción de saber que había tomado control de su vida nuevamente. Al día siguiente, Mendoza la llamó con noticias que acelerarían todo el proceso. Los investigadores privados que había contratado habían trabajado durante la noche y ya tenían información preliminar sobre la amante de Adrián. Su nombre era Valeria Sánchez, una consultora de marketing de 34 años que había conocido a Adrián en una conferencia empresarial 8 meses atrás. Lo más interesante era que ella también estaba casada. Un detalle que añadía nuevas dimensiones legales y estratégicas al caso. Con esta información nueva, Jimena entendió que la situación era aún más compleja de lo que había imaginado inicialmente. No era solo una cuestión de adulterio simple, era una red de engaño que involucraba a múltiples matrimonios y familias. Esta complejidad, sin embargo, también proporcionaba más oportunidades para construir un caso legal devastador. Mientras se preparaba para otro día de construcción meticulosa de su caso, Jimena se miró una vez más en el espejo. La mujer que la observaba desde el reflejo ya no era la víctima quebrada de una semana atrás, pero tampoco era exactamente la misma persona que había sido antes de que todo comenzara. Era algo nuevo,
algo más fuerte, algo forjado en el fuego del dolor, pero templado por la determinación de obtener justicia. Por primera vez en meses, Jimena sonrió genuinamente. No era una sonrisa de felicidad, sino de anticipación. Adrián y Valeria habían subestimado gravemente a la mujer que habían conspirado para destruir. Estaban a punto de descubrir exactamente qué tipo de error habían cometido. 3 meses después de iniciar el proceso legal, el caso de Jimena Morales contra Adrián Castillo se había convertido en el tema de conversación más comentado en los círculos profesionales y sociales de la ciudad. No era solo otro divorcio más. Era un precedente legal que estaba redefiniendo cómo los tribunales manejarían casos de abuso psicológico y venganza digital en el futuro. El primer golpe devastador llegó cuando los investigadores privados de Mendoza presentaron un informe que superó todas las expectativas. Adrián no solo había estado teniendo una aventura con Valeria Sánchez, había estado financiando completamente su estilo de vida lujoso con fondos familiares durante casi un año completo. Los registros mostraban transferencias regulares a cuentas bancarias de Valeria, pagos de renta de un apartamento exclusivo en la zona más cara de la ciudad, automóviles de lujo registrados a su nombre, pero pagados con dinero del matrimonio de Jimena, y vacaciones internacionales que Adrián había justificado como viajes de negocios. La documentación era tan extensa y detallada que parecía increíble que Adrián hubiera pensado que nunca sería descubierto. Había recibos de joyas por más de 50,000 pesos, facturas de spa y tratamientos de belleza para Valeria, y hasta pagos mensuales para un entrenador personal que ella había contratado para mantener su figura. En esencia, Adrián había estado manteniendo a su amante como si fuera una esposa trophy, utilizando el dinero que había ganado durante 15 años de matrimonio con Jimena. Pero la evidencia más damaging vino de una fuente inesperada. El esposo de Valeria, un ingeniero llamado Ricardo Herrera, había estado conduciendo su propia investigación después de sospechar de la infidelidad de su esposa. Cuando se enteró del caso legal de Jimena a través de conocidos mutuos, se acercó voluntariamente con grabaciones de audio que había obtenido de conversaciones telefónicas entre Valeria y Adrián. En estas grabaciones, la pareja no solo discutía detalles íntimos de sus encuentros, sino que también hablaban explícitamente sobre cómo manejar a sus respectivos cónyuges. Valeria se refería a Jimena con términos despectivos, llamándola la idiota que no se da cuenta de nada y esa mujer patética que se aferra a un matrimonio muerto. Adrián, por su parte, describía a Jimena como un obstáculo que pronto se removería y hablaba de planes específicos para minimizar cualquier compensación financiera en un eventual divorcio. Lo más incriminatorio de todo era una conversación donde Valeria sugería enviar las fotografías íntimas a Jimena como una manera de acelerar el proceso y quebrarla psicológicamente para que acepte cualquier acuerdo rápido. Adrián no solo había aprobado esta estrategia cruel, sino que había proporcionado detalles específicos sobre las inseguridades emocionales de Jimena que Valeria podría explotar en sus mensajes. Cuando Mendoza presentó estas grabaciones al tribunal, el juez José Luis Ramírez, conocido por su enfoque conservador en casos familiares, expresó públicamente su indignación por el nivel de crueldad calculada que había sido documentado. En sus propias palabras, citadas posteriormente por varios medios locales, declaró que nunca había visto un ejemplo más claro de abuso psicológico premeditado y ejecución maliciosa de daño emocional. La noticia del caso comenzó a filtrarse a los medios cuando una periodista de investigación, María Elena Santos, obtuvo copias de algunos documentos del tribunal y reconoció las implicaciones más amplias del caso.
Su artículo titulado "El divorcio que está cambiando las reglas del juego" fue publicado en el periódico local más importante y posteriormente recogido por medios nacionales. El artículo detallaba no solo los aspectos legales del caso, sino también las dimensiones sociales más amplias. Santos entrevistó a varios expertos en derecho familiar que explicaron cómo el caso de Jimena estaba estableciendo precedentes importantes para future casos que involucraran abuso psicológico digital y revenge porn. También incluyó testimonios de otras mujeres que habían experimentado situaciones similares, pero que nunca habían tenido los recursos o el coraje para buscar justicia legal. La reacción pública fue inmediata e intensa. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo para Jimena, con mujeres compartiendo sus propias historias de abuso emocional y traición. El hashtag Justicia para Jimena comenzó a trending en Twitter, y varios grupos de defensa de derechos de las mujeres adoptaron su caso como un símbolo de resistencia contra el abuso psicológico. Para Adrián, las consecuencias fueron devastadoras y llegaron más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Su empresa de consultoría empresarial, que había construido durante más de una década, comenzó a perder clientes casi inmediatamente después de que el caso se hiciera público. Las empresas no querían asociarse con alguien cuya reputación personal había sido tan completamente destruida. 3 de sus clientes más importantes, incluyendo una multinacional que representaba casi el 40% de sus ingresos anuales, cancelaron contratos argumentando que la publicidad negativa podría afectar sus propias reputaciones corporativas. Otros clientes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la ética personal de Adrián y cómo eso podría reflejarse en sus prácticas comerciales. El golpe más duro llegó cuando la Cámara de Comercio local, donde Adrián había sido miembro activo durante años, anunció que estaba revisando su membresía a la luz de los desarrollos legales recientes. Esta acción efectivamente lo blacklistó de la comunidad empresarial que había sido la base de su éxito profesional. En cuestión de 6 semanas, los ingresos de Adrián habían caído en más del 70%. Se vio obligado a despedir a 4 de sus 6 empleados y a mover sus oficinas de un edificio corporativo prestigioso a un espacio mucho más modesto en una zona menos deseable de la ciudad. La empresa que había sido su orgullo y la fuente de su identidad profesional estaba al borde del colapso. Los efectos en su vida personal fueron igualmente destructivos. Amigos que habían sido parte de su círculo social durante años comenzaron a distanciarse, algunos por disgusto moral y otros simplemente porque la asociación con él se había vuelto socialmente tóxica. Invitaciones a eventos sociales se detuvieron, y cuando se aparecía en lugares públicos, las conversaciones se volvían incómodas y forzadas. Para Valeria, las consecuencias fueron aún más dramáticas. Su esposo Ricardo había iniciado su propio proceso de divorcio y había hecho público el rol de ella en el caso contra Jimena. La empresa de marketing donde trabajaba, preocupada por su imagen pública, la colocó en licencia administrativa, mientras investigaban si su comportamiento constituía una violación de su código de ética profesional. Pero la presión más intensa vino de una fuente inesperada: la familia de Valeria. Sus padres, personas profundamente religiosas y conservadoras, habían sido devastados por la publicidad negativa que rodeaba a su hija. Su madre, en particular, estaba tan avergonzada que había dejado de asistir a su iglesia local porque no podía soportar las miradas y los comentarios susurrados de otros feligreses. La gota que colmó el vaso llegó cuando los abogados de Jimena notificaron a Valeria que estaban considerando presentar cargos criminales por acoso, difamación y distribución no consensual de material íntimo.
Enfrentando la posibilidad real de tiempo en prisión y el colapso completo de su vida personal y profesional, Valeria tomó una decisión desesperada. Un martes por la mañana, Valeria simplemente desapareció. Limpió sus cuentas bancarias, empacó sus pertenencias más esenciales y se mudó a otra ciudad sin dejar una dirección de reenvío. Adrián, quien había estado dependiendo emocionalmente de ella durante todo el proceso legal, se encontró súbitamente abandonado por la mujer por quien había sacrificado su matrimonio y su reputación. La ironía no se perdió en nadie que seguía el caso. El hombre que había abandonado a su esposa de 15 años por una pasión verdadera, ahora se encontraba completamente solo, enfrentando las consecuencias legales y sociales de sus acciones, sin el apoyo de la mujer por quien había arriesgado todo. Para Jimena, la desaparición de Valeria representó una validación completa de la estrategia legal que había elegido. No había necesitado recurrir a venganza personal o dramática. Había simplemente permitido que la verdad y las consecuencias naturales de las acciones de Valeria hicieran el trabajo por ella. El proceso de divorcio se aceleró significativamente una vez que Valeria desapareció y Adrián perdió su apoyo emocional y financiero. Sin los recursos para mantener una defensa legal agresiva y enfrentando evidencia abrumadora de su mala conducta, Adrián aceptó un acuerdo que era mucho más favorable para Jimena de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. El acuerdo incluyó no solo una división desigual de activos que favorecía significativamente a Jimena, sino también una compensación sustancial por daños emocionales y una suma adicional para cubrir terapia psicológica a largo plazo. Más importante para Jimena que el dinero era la cláusula que requería que Adrián admitiera públicamente su responsabilidad por el abuso psicológico que había infligido y pidiera disculpas formales. La lectura de esta disculpa pública en el tribunal fue un momento de closure profundo para Jimena. Adrián, visiblemente demacrado y quebrado por los eventos de los últimos meses, leyó un statement preparado donde reconocía el daño que había causado y aceptaba completa responsabilidad por sus acciones. Sus palabras sonaron huecas e insinceras, pero el acto mismo de reconocimiento público proporcionó a Jimena la validación que había estado buscando. Durante los meses que siguieron al settlement, Jimena descubrió que su experiencia había despertado algo en ella que nunca había sabido que existía. Una pasión por ayudar a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de justicia se había transformado en una misión más amplia de advocacy y apoyo. Su primera aparición pública como defensora de derechos fue en un panel sobre abuso psicológico organizado por una universidad local. Jimena habló con elocuencia y autoridad sobre los signos tempranos de abuso emocional, la importancia de documentar comportamientos problemáticos y las opciones legales disponibles para mujeres en situaciones similares. Su presentación fue tan impactante que fue invitada a hablar en otros eventos similares. El Centro de Apoyo para Mujeres de la ciudad se acercó a Jimena para pedirle que considerara convertirse en consejera voluntaria para mujeres que estaban pasando por divorcios difíciles o relaciones abusivas. Jimena aceptó inmediatamente, reconociendo que su experiencia personal le daba una perspectiva única y valiosa que podría beneficiar a otras mujeres en crisis. Su trabajo como consejera voluntaria reveló a Jimena cuán común era su experiencia. Semana tras semana conocía mujeres que habían sido manipuladas, gaslighted y emocionalmente abusadas por partners que habían máster el arte de la crueldad psicológica. Muchas de estas mujeres habían estado viviendo en situaciones tóxicas durante años, pero no habían tenido el knowledge, los recursos o el apoyo necesario para escapar.
Jimena desarrolló workshops específicos sobre reconstrucción después del abuso emocional, que se convirtieron en algunos de los programas más populares ofrecidos por el centro. Sus sesiones combinaban educación legal práctica con healing emocional, proporcionando a las mujeres tanto las herramientas concretas que necesitaban para protegerse legalmente como el apoyo emocional necesario para reconstruir su autoestima y confianza. La demanda para sus servicios creció tan rápidamente que Jimena tomó la decisión de cambiar su carrera profesional completamente. Dejó su trabajo en la clínica psicológica privada y abrió su propia práctica especializada en terapia para survivors de abuso emocional y psicológico al trauma relacionado con relaciones tóxicas. Su nueva práctica, llamada Renacer Terapia y Advocacy para Mujeres, se convirtió rápidamente en uno de los centros de referencia más respetados en la ciudad para mujeres que habían experimentado abuso emocional. Jimena desarrolló un enfoque terapéutico único que combinaba técnicas tradicionales de healing con educación legal práctica y empowerment personal. Pero quizás su contribución más significativa fue la creación de un programa llamado Phoenix Project, diseñado específicamente para mujeres que estaban contemplando dejar relaciones abusivas, pero que se sentían abrumadas por la complejidad legal y emocional del proceso. El programa proporcionaba apoyo comprehensive, desde consultas legales gratuitas hasta terapia grupal y planning de seguridad personalizado. El programa se expandió rápidamente más allá de los límites de su ciudad. Mujeres de otros estados comenzaron a contactar a Jimena buscando guidance, y ella desarrolló una plataforma online que permitía ofrecer apoyo y recursos a nivel nacional. Su historia personal se convirtió en un símbolo de esperanza para mujeres que se sentían trapped en situaciones similares. 2 años después del inicio de su journey legal, Jimena fue invitada a testificar ante el Congreso Estatal sobre proposed legislation que fortalecería las protecciones legales para víctimas de abuso psicológico y revenge porn. Su testimonio, basado tanto en su experiencia personal como en su trabajo con cientos de otras mujeres, fue instrumental en la pasaje de nuevas leyes que proporcionaban mayor protección y recursos para survivors. El impacto de su advocacy se extendió más allá del realm legal. Jimena se convirtió en una speaker sought after en conferencias nacionales sobre domestic violence, women's rights y psychological abuse. Sus presentaciones combinaban storytelling personal compelling con research académico rigorous, creando presentations que eran tanto educativas como emotionally impactful. Una tarde de viernes, mientras revisaba cartas de agradecimiento de mujeres que habían sido ayudadas por sus programs, Jimena reflexionó sobre el journey extraordinary que había comenzado con una de las experiencias más dolorosas de su vida. La mujer que había estado sentada en el suelo de su recámara llorando 2 años atrás, parecía una persona completamente diferente de quien era ahora. No era solo que había sobrevivido la traición y el abuso, había transformado esa experiencia en una source de strength que había beneficiado a cientos de otras mujeres. Su dolor había sido real y devastating, pero había elegido convertirlo en purpose en lugar de permitir que la definiera como víctima permanente. La última carta que leyó esa tarde era de una mujer llamada Patricia, quien escribía: Jimena, tu historia me enseñó que no tengo que aceptar ser tratada como menos de lo que valgo. Gracias a tu ejemplo, tuve el courage de dejar a mi esposo abusivo y empezar una nueva vida. Ahora, 3 meses después, estoy más feliz de lo que he estado en años. Eres proof viviente de que podemos no solo sobrevivir, sino prosperar después del abuso. Mientras leía estas palabras, Jimena entendió completamente la magnitud de la transformación que había experimentado. Había pasado de ser víctima a survivor,
de survivor a advocate y de advocate a leader en un movement que estaba cambiando lives en todo el país. La verdad había prevalecido sobre la crueldad, la dignidad había triunfado sobre la humillación y el propósito había emergido del dolor. Adrián y Valeria habían pensado que podrían destruirla enviando fotografías crueles, pero habían terminado proporcionándole las tools que necesitaba no solo para reconstruir su propia vida, sino para ayudar a countless otras mujeres a hacer lo mismo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su nueva casa, un espacio que había diseñado completamente según sus propios gustos y preferencias, Jimena sonrió al recordar las palabras del juez Ramírez durante la sentencia final. Este caso demuestra que cuando enfrentamos crueldad con dignity, truth con courage, podemos no solo obtener justice, sino también crear positive change que extends far beyond nuestras propias circunstancias. Jimena había aprendido que algunas veces las peores experiences de nuestras lives pueden convertirse en the foundation para nuestros greatest contributions al mundo. Su marriage había terminado, pero su real life había apenas comenzado. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.